quiero regresar a repasar esto porque esto es muy importante. Miren, esto es algo que tenemos que ir memorizándolo. Y de nuevo, como les dije la semana pasada, esto no es algo, ¿verdad?, que necesita mucha explicación, porque esto está en la Biblia. Esto es realmente la esencia de la misión de la iglesia, ¿verdad? Así que esto es como, por decirlo de alguna manera, algo para nosotros debería ser algo axiomático, algo obvio, el movernos en esto. Pero miren, la visión nuestra, y vamos a repetirla hoy, acompáñenme en repetir esto. Dice, de cada cristiano, no los oigo, de nuevo, de cada cristiano, un ministro. Exactamente, aquí hay tres cosas: hay cristiano, discípulo y ministro. Y la semana pasada yo les dije, ¿verdad? La semana pasada yo mencioné que que nosotros, para poder pasar del punto de ser cristianos solamente a ser discípulos, necesitamos el lugar intermedio, ¿verdad? O sea, ese escalón intermedio que nos lleva de un nivel al otro nivel. Para poder ser ministros significa ser gente madura, gente autárquica, gente responsable, gente que no hay que decirle lo que tiene que hacer, gente automotivada, gente en el poder del Espíritu. Y para llegar a ser maduros, para ser responsables, para ser gente a ese nivel, necesitamos el escalón intermedio. Y ese escalón intermedio se llama el discipulado. Porque de cristiano uno no salta, ¿verdad?, olímpicamente a ser maduro, responsable, ministro. No, uno eso tiene que hacerlo progresivamente. Y ese proceso que Dios usa se llama el discipulado. Por eso Jesús se dedicó 3 años a 12 para que pudieran pasar de un lugar a otro. Y cuando el Señor estaba ya listo para irse, ¿verdad?, estaba por ascender, entonces les ordenó a esos que ya estaban formados, a esos que habían sido sus discípulos, a esos les encomendó, ¿verdad? Les dio la función de ser apóstoles, ¿verdad? Para que ellos tuvieran una hora, pudieran difundir, comenzar a plantar la iglesia, comenzar a proclamar el evangelio, anunciar el reino de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero si nosotros nos negamos a entrar en el discipulado, obviamente lo que estamos haciendo es estorbar el proceso natural de la misión de la iglesia. Si usted dice, no, yo no quiero ser discípulo, estoy conforme, bueno, usted está estorbando el proceso natural del crecimiento de la iglesia, de la vida de la iglesia, de la naturaleza misma de la iglesia. Entonces, negarnos a ser discípulos es realmente lo que yo llamaría una anormalidad, algo atrofiado. Una persona que solamente quiera ser cristiana y no quiera entrar en el discipulado, eso es algo que es un signo de que hay una enfermedad, de que hay algo que no está funcionando bien. Porque Dios quiere que nosotros entremos en esos procesos para que finalmente Él pueda encomendarnos, Él pueda enviarnos. La palabra enviar es la misma palabra de ungir, ¿verdad? El ungido era un enviado, el enviado de Dios. Y Dios quiere que nosotros como cristianos, que significa pequeños cristos, pequeños ungidos, nosotros finalmente podamos aceptar la responsabilidad que Dios quiere darnos. En otras palabras, a todos nosotros, sin excepción, Dios quiere encomendarnos un trabajo y enviarnos a hacer ese trabajo. Pero para poder llegar a ese nivel, primero tengo que pasar por un proceso. Y ese proceso es lo que yo llamé la semana pasada la escuela de la humildad. La escuela de la humildad. En la educación, en la pedagogía convencional, la cosa va para arriba. En la pedagogía cristiana la cosa es para abajo. Es decir, en la pedagogía convencional la cosa es crecer de nivel y en la pedagogía cristiana es
es humildad, es hacernos cada vez más pequeños. Es que nuestro yo vaya decreciendo hasta que le demos muerte a nuestras ínfulas, a nuestras pretensiones, a nuestra autosuficiencia, y aprendamos a depender, porque eso es lo que significa la humildad. El que está listo para depender de Dios completamente. El que ya no cuenta con lo suyo propio, el que ya no depende de lo suyo propio, el que solamente quiere depender de lo que Dios trae. Los recursos son de Él. Y entonces esa es la persona que Dios usa. Porque el otro, por último, termina creyendo que lo hizo porque era muy inteligente, muy capaz, muy esforzado, ¿verdad? Todo el tipo de cosas que nos metemos en la cabeza. No, Dios lo hace porque Él lo quiere hacer. Pero por eso le anda buscando gente que sea humilde. Y ese es el discipulado. El discipulado nos lleva hasta que lleguemos a ser pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Dios quiere que seamos... Pobre en espíritu es aquella persona que se vació de lo natural. Y solamente, ¿verdad?, se empobreció en lo natural para poder ser rico en lo espiritual. Y aquí cuando la Biblia habla de espíritu, no es el espíritu divino, no es el Espíritu Santo, es el espíritu humano. Es decir, cuando nos vaciamos de nuestro ego y nos anonadamos, como dice la palabra en Filipenses. Ahora, esta mañana vamos a estar en Levíticos, en el capítulo 10. Un texto muy conocido. Seguimos acá, ¿verdad?, en las lecciones que tiene este libro. Y como dije la semana pasada, ese libro lo vende allá doña Liliana, allá atrás en la librería. Capítulo 10 de Levíticos. Capítulo 10 de Levíticos, en el verso 1 al 3. Un texto que seguramente ya lo conocen. Si alguien lo puede leer en voz alta para todos. Levíticos 10, 1 al 3. Amén, pastor. Adelante, Andresito. Nadab y Abiú, hijos de Sarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron inciensos, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Palabra de Dios. Amén, amén, ahí está. Todos conocemos este evento, un evento, digamos, histrónico, dramático, ¿verdad? En la vida, en la experiencia de Israel, porque estos muchachos eran muchachos de buena familia, bien portados, de buena conducta, nunca se dijo nada malo de ellos, y de pronto Dios los quema en el altar. Bueno, ¿cómo está la cosa? Porque esto no es que eran como los hijos de Elí, que eran unos bárbaros, unos vagabundos, unos descarados. No, estos eran muchachos decentes, correctos, ungidos, consagrados. Pero hubo un problema, y el texto nos quiere mostrar algo que a Dios le desagrada, algo que no podemos correr el riesgo de cometer. Si usted lee el texto, ¿verdad?, ahí realmente el asunto no es que si ellos inventaron una química diferente o mezclaron lo que no tenían que mezclar. Ustedes saben que Dios había dado una fórmula para el incienso que solamente se podía usar en la presencia de Dios. No se podía duplicar, reproducir ni usar en ningún otro lugar. Entonces, no se trata de que ellos hicieron una fórmula diferente. El asunto es que ellos, fíjense, ojo, aquí esto es muy importante que lo notemos, mis queridos. Ellos no hicieron nada que digamos con mala intención. Ellos quisieron, ¿verdad?, acercarse a donde Dios estaba y quisieron traerle una ofrenda a Dios. Pero aquí es donde está el detalle. Aún la buena intención de una persona puede estar errada. Hay un dicho, ¿verdad?, en inglés y en español, yo lo he escuchado también en inglés, que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Eso es un dicho que existe.
¿Por qué? Porque podemos tener muy buenas intenciones, pero podemos estar caminando en el camino equivocado. ¿Ve? Podemos tener muy buena intención, pero Dios no, las cosas de Dios no son caprichosas. Dios ordena, Dios administra lo sagrado de forma muy particular. ¿Ve? Lo suyo lo administra, lo gobierna, lo ordena de una forma muy particular. Y lo que pasó con estos muchachos es que ellos se saltaron la cadena de mando. Ellos estaban bajo el gobierno, la autoridad de su padre Aarón. Y estos muchachos, creyendo que estaban haciendo algo bueno, que era algo positivo, que era algo con buena intención, lo que hicieron fue, ¿verdad?, buscar la propia muerte. ¿Por qué? Porque el fuego extraño, como dije, no es una pócima equivocada, no es que mezclaron la química mal. El fuego extraño no deriva de eso. El fuego extraño realmente viene cuando se mezclan dos cosas que nunca se deben mezclar. Y es lo que Dios ha ordenado con el capricho humano. Lo que Dios ha ordenado nunca se puede mezclar con el capricho humano. En otras palabras, nunca se puede mezclar la voluntad de Dios con la voluntad humana, porque van en sentidos inversos, son excluyentes, son inversamente proporcionales. La voluntad de Dios va en un sentido y la de los seres humanos va en otro. Así que nosotros no podemos mezclar las dos voluntades. O nosotros nos ceñimos a la voluntad de Dios, o nosotros vamos a hacer nuestra propia versión del cristianismo. Y eso es lo que estábamos hablando el miércoles casualmente, ¿verdad? Basado en el capítulo primero del libro, estábamos viendo que la era de las denominaciones, eso es lo que ha provocado. Que cada quien crea que, bueno, las denominaciones son como distintas versiones del cristianismo y yo tengo el derecho a escoger la versión que a mí me gusta más. Como que uno puede tener, ¿verdad?, a su propia elección cómo quiere vivir la vida de fe. Y sabe que no es posible. No es posible. Nosotros no podemos elegir, bueno, a mí me gusta esta versión, o como cuando uno va a comprar un color para pintar un cuarto en la casa y uno va, ¿verdad?, y ve la gama inmensa de colores que hay allí en la ferretería. Y entonces uno escoge no blanco, no azul, verde, amarillo, rojo. Ah, mira, este me gusta. No, la vida de fe no es así. Usted no puede escoger, a mí me gusta la versión que hicieron los anglicanos del cristianismo. O no, la versión que hicieron los pentecostales, porque yo voy para este lado. No hay ninguna garantía que en esa versión esté el cristianismo tal como Dios quiere que sea. Porque esas cosas las inventaron los seres humanos, los hombres. Dios quiere que nosotros regresemos a lo que es cabal, a lo que es correcto, y es simple, ni siquiera es complicado. Significa hacernos discípulos de Jesús. La vida cristiana solamente se vive en calidad de discípulo. Si yo pierdo de vista eso, comienzo a hacer mi propio estilo de cosas. Miren, lo sagrado tiene diseño divino. Lo sagrado tiene siempre diseño divino. Por lo tanto, cuando Dios, sus cosas, no permite que nosotros le pongamos, le quitemos, le añadamos. No. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿cómo termina la Biblia? Si esto lo inspiró Dios, esto viene diseñado por Dios, de la mente de Dios, ¿cómo termina la Biblia? Diciendo qué cosa. Cuidado con quitarle o con ponerle a esto. Esto es mío, esta es mi palabra. Aquí no le van a poner ni le van a quitar nada. Esta es mi palabra. Lo que es diseño divino no se toca, eso es caca, como se dice. Eso no lo puedes tocar. Con eso no te puedes meter. Si tú quieres vivir tu vida embarrada, vívela. Pero las cosas de Dios son como Dios dice que son. Es el diseño divino. Punto. Ahí no le podemos quitar, no le podemos poner. Ese es como Dios lo diseñó y tenemos que o lo obedecemos o damos la espalda y nos vamos. Pero lo que no podemos permitirnos, mis queridos, es combinar una cosa con la otra.
combinar lo sagrado con lo humano y decir, bueno, yo voy a vivir la vida de fe, pero voy a hacer mi propia versión, porque a mí esto no me gusta y este texto me cae mal y a mí no me aparece lo que dice el pastor y a mí no me parece lo que... Y comienzo a hacer mi propio batiburrillo, mi propio cóctel con lo que me gusta y con lo que no me gusta. ¿Sabe qué? No es así, mi querido. Lo sagrado tiene diseño divino. Cuando Dios le reveló a Moisés el tabernáculo, qué interesante, a mí eso siempre me ha llamado la atención. Dios le dijo, hazlo tal y como te lo mostré en el monte. En el monte, en los 40 días que Moisés pasó en la presencia de Dios, Dios le dejó ver el tabernáculo celestial, y le dijo, lo que vas a hacer es una réplica. Pero no solamente eso, Dios le dio centímetros precisos de cómo iba a hacer aquello. Le dio los materiales que tenía que usar, le dio la terminación, el acabado, y no solamente eso. De la primera persona que se dice que fue ungida en la Biblia es un tal Irán, que Dios lo capacitó para que fuera el artesano constructor de aquel sitio. Impresionante. ¿Por qué? Porque esto es diseño sagrado, esto es divino. Y lo sagrado tiene centímetros, lo sagrado tiene medidas exactas. Yo no le puedo quitar 2 o quitarle 1 pulgada aquí y ponerle 1 allá. No, ¿qué importa un centímetro o 2? ¿En qué nos va a perjudicar 1 centímetro o 2? Con Dios no es así. Dios dice, aquí y hasta ahí tiene que ser. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir así, mis queridos. Nosotros estamos acostumbrados a vivir como salga, como caiga, como sea, ¿verdad? Nosotros nos hemos acostumbrado a ser recursistas, improvisadores. Pero la vida de fe no la podemos vivir así. Y tal vez por eso nosotros los latinos no encajamos, no cuadramos. Porque muchas veces por cultura no tenemos la disciplina de entender que hay cosas que no se pueden tocar, que hay cosas que yo no las puedo moldear a mi gusto, que hay cosas que yo no las puedo estirar, yo no las puedo manipular como yo quiero. Hay cosas donde Dios dice, estas son las medidas y hazlo tal y como yo te lo mostré y no le quites ni le pongas. Esto es mío. Y si es mío, yo lo voy a hacer como yo digo. ¿Ve? Ahora, qué interesante, porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que nosotros somos el templo del Espíritu. Ahora, espérate, si nosotros somos el templo del Espíritu, quiere decir que le pertenecemos a Dios. Y quiere decir que entonces nosotros somos algo sagrado para Él. Y si nosotros somos sagrados, ¿el diseño de quién es? El diseño es divino. ¿Qué quiere decir eso? Que ni tú ni yo, mi querido, podemos vivir como se nos dé la gana. No podemos. Nosotros no podemos vivir caprichosamente nuestra vida. Porque Dios tiene diseños. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo al diseño. Yo no puedo poner mi capricho, yo no puedo decir, no, pero es que a mí me gusta así, a mí me gusta asado, pónmele aquí esto, píntamele allá. No. Dios tiene un diseño. Y yo tengo que entender que a mí me corresponde vivir en ese diseño. Yo tengo que traer mi vida para que sea moldeada, para que sea formada y se acople, ¿verdad? Se acople a ese modelo, a ese diseño que Dios trae. Porque si no, miren, nuestro templo, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, es el templo del Espíritu Santo. Ahora, le pregunto, mi querido, ¿qué tipo de fuego presentas tú en tu templo? ¿Es un fuego extraño? ¿O es el fuego que Dios quiere que esté allí, el fuego del Espíritu? ¿Ve? ¿Cuál es el fuego que nosotros presentamos en el altar de nuestro templo? ¿Nuestro templo refleja la voluntad de Dios o nuestro templo refleja nuestra caprichuda voluntad?
¿Qué refleja nuestro templo? ¿Qué refleja nuestra vida? Eso es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ve? Porque eso es supremamente importante. ¿Sabe por qué Jesús entró, por lo menos, si queremos reconciliar los evangelios, entró por lo menos 2 veces al templo de Jerusalén a limpiar, a purificar el templo de Jerusalén? ¿Sabe por qué? Porque ese templo se había salido del diseño. Había perdido el propósito para el cual Dios lo había hecho. Se había extraviado. Se había extraviado. Mire, nosotros como el templo de Dios tenemos que ser celosos con nuestra vida, queridos. Celosos en cómo vivimos. Porque nosotros tenemos un Dios celoso. Nosotros tenemos un Dios celoso. El principio fundante del discipulado es la autoridad de Dios. Y si nosotros no entendemos que Dios es autoridad sobre nuestra vida, no podemos ser discípulos. Usted puede estudiarse todos los manuales que quiera de discipulado, pero si usted no entiende ese principio fundante, no puede construir lo otro. Porque Dios es el principio, la autoridad de Dios es el principio de las cosas. Si yo no entiendo eso, ¿la fe en qué está basada? La fe está basada en conocer que Dios es la autoridad. El germen de la fe está en conocer que Él es la autoridad. Si no, no puedo tener fe. Porque, ¿cómo puedo creer en Dios si no, primero no sé que su palabra es veraz? Tengo que saber que Él es la autoridad primero. Entonces, en la vida espiritual no hay nada que se pueda construir sino basada en ese principio básico. Muy importante, muy importante. Es decisivamente importante que nosotros entendamos eso. Si nosotros no entendemos eso, es una cosa embarazosa, tortuosa, es una cosa complicada. No vamos a disfrutar la vida de fe. ¿Por qué? Porque estamos mezclando 2 voluntades. Estamos mezclando las cosas de Dios con las cosas nuestras. Y ya le dije que tu voluntad y la voluntad de Dios no pegan, no mezclan, no se pueden fusionar. Porque si las tratas de fusionar, vas a crear un fuego extraño. Y la mayoría de nosotros podemos estar despidiendo de nuestra vida un fuego extraño. Porque queremos, a juro, mezclar lo de Dios, lo sagrado, con nuestra caprichuda voluntad. Y no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar porque Dios no trabaja de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces creemos que el pecado, nosotros estamos bien, muchas veces nos examinamos y decimos, no, yo estoy bien. Estoy bien porque, bueno, yo voy a la iglesia, yo estoy diezmando, yo no he matado a nadie, o no, ¿verdad? O por los últimos 3 años no he matado a nadie, ¿cómo se llama? No soy un adúltero. Entonces uno hace como, ¿verdad?, un checklist y dice, no, estoy bien, Dios tiene que estar contento conmigo. Dios tiene que estar contento conmigo porque, mira, yo no soy ni criminal, ni soy un tipo malo, perverso, no estoy haciendo brujería, Dios tiene que estar contento conmigo. Pero ojo, no es lo que tú digas. Tienes que ir al checklist de Dios. Tienes que ir a la lista que Dios tiene para ver si... Y ahí es donde está la cosa, mi querido. Nosotros tenemos que examinarnos. Que no es como yo diga si yo estoy bien o estoy mal. Usualmente los pecados que arruinan nuestra vida espiritual no son los terribles, los escandalosos. Los pecados que arruinan nuestra vida espiritual son pecados sigilosos. Son pequeñas cosas que permitimos en nuestra vida espiritual y se van acumulando dentro de nosotros. Son pequeñas licencias que nos damos. Son pequeñas licencias que nos damos. Un gustico que nos damos. Pero sabe que eso va minando tu vida espiritual. Cuando usted está en el medio del océano, los océanos son tan largos que no se cuentan por millas ni kilómetros. Son tan largos los océanos que si usted se sale 1 grado a la derecha o 1 grado a la izquierda, usted termina en un lugar diferente donde quería ir. 1 grado.
Porque la distancia es tan grande que te va sacando. Así es la vida espiritual. Tú dices, no, pero es que un grado. Entonces toleramos cierto tipo de conducta en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Ese es el pecado que nos carcome. Ese es el pecado que se va aglutinando. Ese es el pecado que se va, ¿verdad? Se va petrificando en nosotros y ya no lo percibimos. No lo percibimos porque lo vemos, vienen en dosis tan pequeñas que no lo percibimos ya. Que ya el cuerpo nuestro lo va tolerando automáticamente, porque ese tipo de pecado lo consumimos en baja cantidad. Y entonces lo absorbemos, lo permitimos, lo toleramos. Y no nos sentimos mal, porque nos hemos estado acostumbrando a lo malo. Nos hemos acostumbrado a lo malo. Queridos, nos hemos acostumbrado a lo malo. Yo escuché una vez una anécdota muy interesante sobre la Torre de Pisa. La Torre de Pisa cerca de Florencia, una ciudad que se llama Pisa, que en la Edad Media comenzaron a experimentar una cosa insólita, y es que uno de sus edificios comenzó a venirse de lado, a inclinarse. Y entonces, bueno, la gente obviamente se asustó, porque todo indicaba que el edificio iba a colapsar y podía matar a un montón de gente. Y entonces los regentes de la ciudad se reunieron y determinaron que tenían que hacer algo con aquello. Y convocaron a una serie de personajes que sabían de arquitectura, de ingeniería, de matemáticas, y les encomendaron corregir el problema. Pero ¿qué pasó? Cuando los pueblos circunvecinos se comenzaron a dar cuenta del fenómeno que estaba pasando en Pisa, comenzó un montón de gente curiosa a llegar a la ciudad de Pisa. Y entonces, ¿qué pasaba? Se comenzaron a llenar los hospedajes, los hoteles, los restaurantes. Se comenzó a haber un movimiento que no tenía la ciudad. Comenzó a entrar billetico en la ciudad, y los regentes de la ciudad dijeron, no nos toquen la torre esa, déjenla así como está. Se acostumbraron a ver lo que estaba torcido. Y eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual, es que nos comenzamos a acostumbrar a ver algo que está mal y lo toleramos. Ya no lo podemos percibir como malo, porque en el momento que teníamos que haber hecho el giro, el cambio, la corrección, no la hicimos, y como lo toleramos, eso se quedó allí. Ya no lo vemos, ya no vemos dónde está la maldad, ya no vemos dónde está la inclinación, ya no vemos dónde está el problema. Triste, muy triste. En Colorado, en un parque nacional muy importante acá para los Estados Unidos, en lo que se llama las rocosas, las montañas rocosas, crece un árbol que es centenario. Este árbol es un árbol impresionante, de un tronco pero frondosísimo, espigado, árbol inmenso. Pero curiosamente comenzaron a notar los guardabosques que esos árboles se comenzaban a caer. Y una semana se caía uno y otra semana se caía otro, y eso es una cosa insólita, porque esos árboles están ahí perentoriamente. Y los árboles se veían follaje, se veían saludables, pero se caían. Y entonces comenzaron a investigar lo que estaba pasando. Cuando comienzan a investigar, cortan muchos de esos árboles que se habían caído, y usted sabe que en el tronco se puede ver los años del árbol. Y muchos de estos años le contaban más de 100 años. Incluso muchos de esos árboles sabían que les habían caído rayos, porque también habían vestigios, ¿verdad?, de que habían sido taladrados, lacerados por estos rayos, estos troncos. Le podían conocer la historia al árbol. Pero lo interesante es que el fuerte invierno de más de 100 años no pudo con esos árboles. La inclemencia de la altura no pudo con esos árboles. Los rayos no pudieron con esos árboles. ¿Y sabe lo que lo vino a tumbar?
unos animalitos, una especie de la familia de las polillas, que comenzó a entrarle al tronco de estos animales. Imperceptibles a los humanos, pero se lo van comiendo de adentro a afuera, lo van socavando. Pudo con el rayo, pudo con la inclemencia del tiempo, pudo con el clima, pero no pudo con la polilla, con lo que no se veía. Y muchas veces nosotros somos así, nos preparamos para hacerle frente a los grandes pecados, a los pecados monstruosos, pero dejamos colar el pecadito ese que creemos insignificante. Un chismecito aquí, ¿qué hace eso? Si todo el mundo lo hace. Vamos a dejar caer aquí un chismecito a ver. O la mirada malévola, maliciosa, perversa, ¿verdad? O el pensamiento, ¿verdad?, infame. Como eso nadie lo ve, como eso es imperceptible, entonces eso lo toleramos. ¿Y sabe qué, mi querido? Nuestra vida espiritual se está minando de todo eso. Nuestra vida espiritual se está minando de todo eso. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es alimentar el orgullo. Es un orgullo, yo lo llamo un orgullo bien educado. Un orgullo evangélicamente educado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque sabemos cómo comportarnos en todas, evangélicamente. Pero por dentro el orgullo nos va caminando. Lo seguimos alimentando, en dosis, a lo mejor en dosis muy pequeñas, pero lo seguimos alimentando, lo seguimos manteniendo vivo. Esa es la ruina de un cristiano, ¿verdad? Por eso hay un dicho que dice: líbrame del agua mansa, que de la fuerte me libro yo. Porque es más peligrosa la mansa que no conoces que la fuerte que ya conoces, ¿verdad? Líbrame del agua mansa, que de la fuerte me libro yo. Es decir, del pecado aquel que es horrible, ya tú estás prevenido para ese. Ya tú sabes que tienes que echar a correr. Pero el otro, el de baja intensidad, el que tú crees que no, ¿sabes qué? Ese pecado se puede quedar con tu vida espiritual, mi querido. Ese pecadito que tú toleras, insignificante, sigiloso, imperceptible, se puede quedar con tu vida espiritual. Porque detrás de todo pecado está el orgullo. Y en el fondo lo que estamos haciendo es alimentar eso. Aunque lo hagamos, como dije, bien portados, con buena educación, ¿verdad? Aunque lo hagamos con buenos modales, es el mismo orgullo, pero bien vestido. Es el mismo orgullo. Aunque lo hagamos evangélicamente, es el mismo orgullo. Entonces, yo tengo que hacerle frente a eso. Yo tengo que entender que esa dinámica está sucediendo en mi vida y tengo que buscar alterar eso. Mire, aquí en los Estados Unidos hubo un hombre de Dios muy poderoso que está mezclado, está unido, vinculado a lo que se llama el primer gran avivamiento que hubo en los Estados Unidos, ¿verdad? Ese gran avivamiento por allá por fines de los años del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, comenzó con un hombre llamado Jonathan Edwards, aquí en los Estados Unidos. Jonathan Edwards, pastor que luego terminó siendo el presidente de la Universidad de Princeton en New Jersey. Pero este hombre tenía un sermón muy particular que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios furioso. Así se llamaba el sermón. Pecadores en las manos de un Dios furioso. Si se mete a la internet, ahí está. Ese sermón, Jonathan Edwards nunca lo pudo terminar de predicar. Nunca lo pudo terminar. Lo predicó muchísimas veces en muchos lugares diferentes, pero nunca lo pudo llegar al final de ese sermón. ¿Sabe por qué? Porque la gente era tan conmovida,
redarguida por el Espíritu Santo, que aún antes de que él terminara de predicar, la gente comenzaba a salir de los bancos y se venía al altar, llorando, quebrantados, compungidos. Impresionante, impresionante. Pero ¿sabe lo que pasa en nuestro tiempo? Que ya no podemos predicar del pecado. Ya no le podemos decir a la gente que está mal. Ya es ofensivo. Y a la gente no te lo tolera, además. Tienes que hablarles usar otra palabra, disfrazarla de otra manera, porque si no la persona no lo va a tomar bien. Se ofende. Qué terrible que nuestra generación nos hemos acorazado y el Espíritu Santo tiene que taladrarnos para poder llevarnos a un nivel de contrición total. Hemos tolerado tanto el pecado, hemos nadado tanto en el pecado, nos hemos acostumbrado tanto a él, que hemos formado una coraza alrededor. Tremendo. Es insólito eso. Es insólito este asunto, pero miren, mis queridos, yo tengo que entender una cosa, y es que yo no puedo vivir mi vida como me parece. Yo no tengo la libertad. Moisés no tenía la libertad de quitar o poner centímetros, de decir, no, Dios dijo que esto de oro, pero bueno, alcanzó, no, bueno, ponle cobre. No, Señor. Si Dios dijo ese capitel es de oro, ese capitel es de oro. Si Dios dijo esa tela tiene que ser azul, tiene que ser azul. Moisés no tenía la elección. Moisés solamente iba a ejecutar algo que Dios le había dado. Él no tenía la libertad para ser creativo. Nosotros queremos ser creativos con nuestra vida espiritual. Nosotros queremos ser supremamente, una versión libre de la fe cristiana. ¿Sabe qué, mi querido? No es así. No es así. Lo sagrado tiene diseño divino. Y tu vida es sagrada. Y tu vida es sagrada. Y yo, como tu pastor, tengo que jugar este rol incómodo de decirte, tenemos que embarcarnos en un cambio radical. O vivimos la vida de fe como es, o nos vamos a otra cosa. Vayámonos a otra cosa, pero ponernos ese nombre, llamarnos de esa manera y no ser consecuentes con lo de Dios, creo que es una falta. Creo que es un gran error. Si nosotros decimos ser gente de fe, cristianos, si nosotros decimos ser gente que son hijos, que somos hijos de Dios y no vivimos consecuentemente eso, no. Creo que estamos faltando. Creo que nos estamos engañando incluso a nosotros mismos, que es lo peor. Sería grotesco que persistamos en hacer algo sabiendo que nosotros estamos equivocados. Entonces yo les propongo esto. Yo les propongo que o lo hacemos bien o no lo hagamos. Vamos a dejarlo ahí. O lo hacemos como la Biblia dice, en el diseño de Dios sagrado, que yo no tengo derecho a quitarle ni ponerle, yo, de la misma manera que no tengo derecho a quitarle ni ponerle a la Escritura. O lo hacemos bien hecho o no lo hagamos. ¿Por qué nos vamos a engañar nosotros mismos? ¿Para qué yo les voy a hacer perder el tiempo a ustedes? O lo hacemos bien o no lo hagamos. Y yo quiero hacerlo bien. Yo sé que es más difícil, ojo,
Para mí es mejor recalentar un sermón de enlace todos los fines de semana y salgo del sermón y ya a otra cosa. No, me va a costar más. Voy a tener que acompañar procesos, voy a tener que yo mismo comenzar por mi vida, alinearme por la voluntad de Dios. Es decir, cuando yo te digo a ti algo, eso es una gran responsabilidad sobre mis hombros. Es una gran exigencia que yo mismo me estoy poniendo, porque yo tengo que ser la persona que te dice a ti, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y si yo no he agarrado la onda, entonces ¿en qué quedamos? Pero yo prefiero eso. Yo prefiero que nos cueste más, pero que estemos en el lugar correcto. Y yo no sé, yo lo que estoy tratando es de decirle, de plantearles el horizonte, el escenario, y que ustedes se muevan por el Espíritu, fíjense, se muevan por el Espíritu a tomar una decisión. Y yo la semana pasada les dije, no quiero que tomen hoy la decisión, porque esto es como un matrimonio. Una vez que tú te pongas el anillo de Dios en tus dedos, tú estás admitiendo que vives en una relación. No puedes vivir ya como te da la gana. Una vez casado, una vez comprometido con Dios, ya no puedes vivir como te da la gana. Pues sabe que la iglesia es la prometida del Cordero. Y ya el anillo lo tiene en la mano. Y la iglesia tiene que vivir como lo que es. Nosotros somos sagrados. La iglesia es sagrada. Yo no puedo vivir como a mí se me ocurre. Yo no puedo seguir viviendo en pecadillos como a mí se me ocurre. Yo no puedo planear mi vida. Yo no puedo ser creativo con mi vida. Yo tengo que ceñirme al plan y a la voluntad de Dios. Esa es la vida de fe. Donde ya no es mi vida lo importante. Es lo que Cristo quiere hacer con mi vida. Es lo que yo le represento a Él. Eso es lo importante. Si yo llego a ser feliz, bueno, eso es un bono. Pero ese no es el propósito de la vida. Dios no te trajo aquí para ser feliz. Si logras ser feliz, como te digo, salta en un solo pie, porque además de la vida eterna, de la condenación eterna que te has librado, además de eso Dios te dio la felicidad en la tierra. Pues, ¿qué más quieres? Pero Dios no te está prometiendo nada aquí. Dios nos está asegurando un destino eterno. Dios vino para que seamos librados del infierno ardiente. Dios quiere que nosotros vivamos eternamente con Él. Pero aquí en la tierra tenemos que hacer su voluntad. Aquí en la tierra tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Aquí en la tierra tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Yo no puedo inventar el cristianismo a mi manera. No puedo. Mire, nosotros tenemos que entender una cosa, y esto es lo que un discípulo entiende. Un discípulo entiende, y por eso les dije que la premisa del discipulado es la autoridad de Dios, porque lo primero que un discípulo entiende es que Dios es dueño de nuestras vidas. Nuestra vida es sagrada. Dios es dueño de nuestra vida. En una ocasión escuché la anécdota de un niño que en tiempos del verano hizo un barquito y se pasó buena parte del verano haciendo el barquito y lo soltó en un río, ¿verdad? Cuando llegó ese día tan emocionante, estaba el muchachito, ¿verdad? Excited, estaba bien efusioso, estaba contentísimo. Soltó se le perdió el barquito el primer día que lo soltó. Nunca más volvió a ver su barquito que tanto tiempo le había costado construir. Pero comenzaron las clases y camino a la escuela, el chiquito iba caminando de su casa a la escuela y en el transcurso, en el trayecto, el chiquito tenía que pasar por una cuadra donde estaban llenas de almacenes, tiendas. Y en una de esas ven una vitrina y nada más y nada menos que ve el barquito de él en una vitrina. Y lo reconoció de una. Y el chiquito se quedó mirando, mira mi barquito. Y el chiquito entró a la tienda y le dijo, mire, señor, ese barquito, ese es mío.
¿Cómo tuyo, hijo? Si yo tuve que pagar por ese barquito. No puede ser, pero si eso lo hice yo con mis propias manos. No, hijo, yo tuve que pagar. Quien me lo, a mí me lo trajo alguien aquí, yo tuve que pagarle. Si tú lo quieres, tienes que pagármelo a mí. El chiquito se voló para su casa, partió el cochinito que tenía en el cuarto, sacó todo lo que tenía y se lo llevó al hombre. Y le canceló lo que el hombre estaba pidiendo por el barquito. Ese barquito era 2 veces de él, porque lo había hecho y porque lo había redimido. Eso fue lo que Dios hizo en nuestra vida. Dios nos hizo y Dios nos redimió. Él pagó el precio de nosotros, aunque Él mismo nos había hecho. Así que cuando tú creas que tienes algún tipo de derecho sobre tu vida, date golpes con las paredes, porque tú no tienes ninguna autoridad sobre tu vida. Tú no tienes ningún derecho sobre tu vida, porque tú le perteneces 2 veces a Él. 2 veces le perteneces a Dios. La palabra agorazo, la palabra redención, la palabra agorazo, esa palabra viene de ágora. Ágora significa mercado. Cuando uno va a Atenas y entra en lo que se llama la Acrópolis, ahí hay una zona que es donde estaba el antiguo mercado de la ciudad de Atenas, la ciudad antigua de Atenas, y ahí está la Acrópolis. Y en esa Acrópolis, en ese ágora es donde predicó Pablo, ¿verdad? Donde Pablo hizo su discurso fantástico en la ciudad de Atenas. Pero fíjense, la palabra agorazo, que viene de ágora, significa comprar en el mercado. La redención significa que Dios pagó lo que valía nuestra vida. Si tú eres de verdad un creyente, si tú eres de verdad un cristiano, si tú eres de verdad un hijo de Dios, entonces Dios compró tu vida a precio de sangre. Estás redimido, pero estar redimido no significa ahora yo puedo hacer lo que me da la gana porque estoy libre. No. Cuando alguien iba al mercado y quería ejercer ese término agorazo, lo que hacía era comprar un esclavo. Te redimían de una mano, pasabas de un dueño a otro dueño. Así que la palabra agorazo lo que significa es que Dios nos sacó del antiguo dueño para ahora volver a ser nuestro dueño. Él es el Señor de la historia. Él es el Kyrios del universo. Él es la autoridad suprema. No hay otra autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Jesús de Nazaret es la autoridad. Pero aquí es donde está la cosa y con esto termino. Él es la autoridad. ¿Y yo qué? Él es la autoridad. ¿Y yo qué? ¿Eso no va a tener ninguna implicación en mi vida entonces? Que Él sea la autoridad, eso no va a tener ninguna implicación. No, mi querido, no. Si Él es la autoridad, eso lo cambia absolutamente todo. Si Él es la autoridad suprema, todo absolutamente tiene que cambiar. Así es. Así es. Eso quiere decir que de ahora en adelante yo tengo que reorganizar mi vida en función de Él nada más. Lo otro es irrelevante. Mi vida tiene que estar girando en torno a Él. Cómo decido, cómo pienso, cómo invierto, dónde me voy, dónde me muevo, dónde vivo. Todo yo tengo que consultarlo todo con Él, porque Él es mi autoridad. Yo no puedo lanzarme a algo sin consultar mi autoridad, sin tener el permiso de mi autoridad. Y por eso es que muchas veces en la vida de fe no nos va como nos tendría que ir, y es porque nosotros no vivimos con autoridad, no vivimos bajo la autoridad.
Y mientras no vivamos bajo la autoridad, Dios nos dice, bueno, hijo, dale. Eso es como tú quieres vivir, dale. Y después viene, ¡pum!, el cantazo. Y cuando Dios nos consigue hecho pedacitos en el piso, ya después que nos metimos el cantazo, el montón de reguero en el piso, Dios mío, ayúdame, papá. ¿Y cuántas veces Dios nos ha remendado y nos ha vuelto y volvemos a lo mismo? No aprendemos que Él es la autoridad. Él es la autoridad. Él es el que tiene la última palabra en tu vida. No podemos vivir esto caprichosamente. Lo sagrado tiene diseño divino. Lo sagrado tiene diseño divino. Tú no puedes hablar como te parece que puedes hablar. Tú no puedes usar tu boca a tu capricho. Tú no puedes usar tu mente a tu capricho. Tú no puedes vivir como licenciosa, permisivamente. No, Dios no te creó para eso. Dios no te redimió para eso. Dios tiene planes hermosos, maravillosos para ti. Dios quiere formarte, Dios quiere usarte, Dios quiere que tú seas una persona útil en las cosas del reino. La palabra aptos en la Biblia significa etepos en griego. ¿Y sabe lo que significa eso? Eso significa una persona útil. Cuando la Biblia dice no están aptos para entrar en el reino de los cielos, lo que quiere decir no son útiles. No son útiles. Mi querido, si tú y yo no entramos en el discipulado, somos gente inútil para Dios. Dios no puede hacer nada con nosotros. Si tú y yo no entramos en ese nivel de compromiso, si tú y yo no nos ponemos las pilas, si tú y yo no nos radicalizamos en el discipulado, nuestra vida es inútil en las cosas espirituales. ¿Sabe lo que significa eso? Se lo voy a decir de otra palabra, de otra forma. Lo que vamos a hacer es bulto nada más. Me disculpa. Lo que vamos a hacer es bulto nada más. Le vamos a quitar el oxígeno a alguien más. Dios te creó para que seas útil en las cosas del reino, útil en la vida de la iglesia, útil para el avance de las cosas de Dios aquí en la tierra. Para eso te creó. Dios quiere que tú seas útil en sus manos. Pero tenemos que ser discípulos. Tenemos que ser discípulos. Porque si no desarrollamos la humildad, si no nos dejamos moldear, si el Señor no trabaja en nuestro carácter, si el Señor no trabaja en nuestra vida de fe, somos inútiles. No hay nada que podamos ofrecer, no hay nada que podamos brindar. Pongámonos en pie, mis queridos. ¿Qué le parece si esta mañana confesamos a Dios nuestro pecado? No ese monstruoso, porque yo no creo que ninguno de nosotros esté en ese monstruoso pecado, pero en aquel pequeño, sigiloso, aquel que se anida, que se cuela, que se filtra, aquel pequeño que nos está carcomiendo nuestra vida espiritual. ¿Qué le parece si esta mañana confesamos a Dios nuestro pecado y le decimos, Señor, yo quiero parar con esto, porque yo quiero sujetarme a tu autoridad, yo quiero ser una persona útil en las cosas tuyas? Padre, venimos a ti en esta hora con gran necesidad de ti, papá, con gran necesidad de ti. Ayúdanos. Gracias que sabemos por la Escritura que tú eres tardo para la ira, pero estás siempre movido a la misericordia. Gracias, papá, que tus brazos siempre están abiertos para abrazarnos, para recogernos,
para aceptarnos. Gracias, papá. Porque mira cuántas cosas, Señor, hemos permitido que no teníamos que haber permitido en nuestra vida. Y delante de ti lo confesamos. Delante de ti lo confesamos. Y te pedimos, Señor, sácanos de eso. Límpianos, purifícanos. Cauteriza toda raíz, toda tendencia, toda inclinación en el nombre de Jesús. Cauterízala por tu Espíritu glorioso. Fuego eterno. Fuego de lo alto. Para que podamos vivir no para nosotros mismos, sino para que podamos vivir para ti, como tú lo mereces. Gracias, papá, porque queremos ser útiles y sabemos que ese es el deseo tuyo, que seamos gente útil en las cosas del reino. Te bendigo, te exalto, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo, dile: yo soy un discípulo.